Sola en un mundo muerto, Sia debe sobrevivir o convertirse en polvo. Bienvenidos a Cuentitis. Hoy presentamos Sia, la última humana. Acomódate y disfruta del relato. La Tierra es un desierto de estructuras derrumbadas, océanos tóxicos y cielos teñidos de un naranja perpetuo. La humanidad partió hace tiempo, dejando atrás un planeta herido y la historia de su propia extinción. Pero una mujer quedó olvidada en la Tierra. Sia nunca fue una elección. No fue la líder de la resistencia ni la heroína de una epopeya. Simplemente la abandonaron. Las naves que partieron buscando un nuevo planeta llevaban científicos, líderes y familias de sangre pura, o con medios. Ella no entraba en ninguna de esas categorías. Era ingeniera de soporte, intuitiva, altamente especializada y con habilidades que la hacían indispensable en otro contexto. Pero también era pobre y, sobre todo, era rebelde. Sia luchó contra la sociedad patriarcal que dominaba la estructura de los clanes humanos. Había descubierto el plan que la élite había ideado para deshacerse de aquellos que consideraban lastres: los pobres, los enfermos, los excluidos sociales sin recursos ni influencia. Mientras los poderosos aseguraban su supervivencia en la gran migración, los desposeídos serían abandonados en una colonia moribunda, condenados a la desaparición. Sia luchó para que se conociera la verdad, para que el plan saliera a la luz. Pero sus esfuerzos solo lograron que la señalaran como una amenaza. Y así, cuando las naves partieron, ella se quedó atrás, olvidada en la Tierra, castigada por su rebeldía en un planeta que ya no consideraban suyo. Años después, aún respira. Sobrevive, no porque sea excepcional, sino porque ha aprendido a doblarse sin romperse. La tecnología que la humanidad dejó atrás es avanzada, y ella ha sabido aprovecharla. En un mundo abandonado, donde todo está destinado a convertirse en ruinas, Sia ha usado sus conocimientos para construir un sistema de agua que destila la humedad del aire, ha domesticado una parcela de naturaleza hostil, encontrando consuelo en las sombras de un mundo convertido en escombros. Su refugio es una cúpula semiderruida, una antigua estación de monitoreo atmosférico que ha adaptado con piezas rescatadas de la ciudad más cercana. Ahora lucha en un planeta que la rechaza, pero al que pertenece más que nunca. El hambre fue lo primero. Sia llevaba días racionando sus provisiones. Los cultivos hidropónicos apenas daban para subsistir. El sistema de filtrado de agua estaba fallando y las tormentas de polvo cubrían los paneles solares con más frecuencia. Sobrevivir siempre había sido un acto de resistencia, pero ahora sentía el peso de la desesperación. Necesitaba encontrar algo nuevo, una fuente de energía, comida, agua, cualquier cosa que le diera unos meses más, unos años, o quizá solo una razón para seguir respirando. Sia se despertó con la sensación de que algo la observaba. No era la primera vez. Vivir sola en un planeta muerto le había enseñado a desconfiar de su propia mente. Aún así, cuando abrió los ojos y vio el horizonte árido extendiéndose frente a su refugio, el presentimiento no desapareció. «No empieces con eso otra vez», se dijo en voz alta. Su tono seco, cansado. Hablaba sola, más de lo que admitiría. Al principio fue un hábito vergonzoso, luego una necesidad. Ahora simplemente era su forma de existir. Se levantó de su colchón roído, sintiendo el crujido metálico de las cajas sobre las que lo apoyaba. Se vistió con movimientos mecánicos, enfundándose el traje de supervivencia, reforzado, sellado
equipado con filtros que apenas mantenían a raya la toxicidad del aire. Tomó su mochila y revisó su equipo. El generador portátil aún tenía carga. La linterna de plasma, funcional. Los sensores de radiación fluctuaban, pero nada fuera de lo normal. La pistola de impulso descansaba en su funda, fría contra su muslo. Todo en su sitio. Todo como siempre. «Otro día más, Sia. No has muerto. ¡Felicidades!», se rió sin humor mientras salía al exterior. El aire era denso, cargado con polvo y radiación residual. Su traje la protegía, pero siempre sentía la picazón en la piel, como si el planeta intentara recordarle que no debía estar allí. Y entonces, el sonido volvió. Un zumbido, leve pero persistente. Se quedó inmóvil. No era el viento ni el crujido de las ruinas. No era la vibración de algún mecanismo residual bajo tierra. Solo funcionaba lo que Sia había hecho funcionar. Cuando la humanidad abandonó la Tierra, todo se apagó. El sonido era algo más, algo real, algo vivo, algo que la llamaba desde las profundidades del planeta. Su instinto le gritó que ignorara la señal, que la rutina era su aliada, que cualquier desviación del plan de vida que había trazado podía ser su fin. Pero sus recursos menguaban, y aunque la lógica le decía que investigar el sonido era un riesgo absurdo, otra parte de ella, la que se negaba a convertirse en un cadáver en aquella tierra hostil, sabía que no tenía muchas más opciones. «¿No estás loca?», susurró, y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. Regresó a la cúpula y comenzó a prepararse. Tomó su equipo con precisión mecánica: mochila, provisiones, traje reforzado, una linterna de plasma, su fiel pistola de impulso y agua. Mucha agua. Revisó el traje. No sabía cuánto tiempo iban a estar fuera y no quería sustos. El vehículo tosió antes de encenderse. Las reparaciones que había improvisado aguantaban, pero sabía que no duraría mucho. «No tienes otra opción», se dijo ajustándose el casco. Sia emprendió la marcha. El terreno era traicionero. Dunas de polvo radiactivo, esqueletos de estructuras corroídas por el abandono, caminos que se desmoronaban bajo sus pies. La tierra era una fosa séptica, y ella, la última rata recorriéndola. Sia avanzó con cuidado, usando su conocimiento del terreno para evitar las zonas más peligrosas. Sus botas dejaban huellas profundas en la arena, pero el viento las borraba casi de inmediato, como si el planeta quisiera eliminar cualquier rastro de su presencia. Siguió la señal con prudencia. Su vehículo murió 2 días después. Un fallo en la suspensión, una caída por un terraplén. Perdió provisiones, su ración extra de agua y un día completo intentando salir del agujero. Ese día su cuerpo descansó mientras su mente no dejaba de pensar. Cada cálculo llevaba al mismo resultado: morir o morir. Jugaba a piedra, papel o tijera con su vida. La partida se encontraba en tablas cuando se durmió. Al día siguiente, una mosca posada sobre su casco la despertó. Cuando parpadeó, había desaparecido. «Estoy alucinando», pensó en voz alta. Recogió sus cosas y trazó un plan para volver a la cúpula. Un movimiento bajo la tierra llamó su atención. Algo se desplazaba rápidamente en dirección contraria a la que ella debía tomar. El zumbido volvió a sonar, más fuerte, más urgente. No se lo pensó 2 veces. Caminó durante horas, siguiendo el rastro que aquello, lo que fuera, había dejado en la tierra. Su brújula digital se volvió inútil, distorsionada por interferencias. Cada paso la alejaba más de su refugio, poniéndola en peligro. Pero no había vuelta atrás. Sabía que seguir el zumbido era una locura, pero regresar no era una opción. Quedarse quieta tampoco. Así que caminó. Al poco tiempo encontró una grieta en el suelo, como una herida en la tierra. Bajó con cuidado, con el pulso golpeándole las costillas. El descenso fue largo y traicionero. Grietas que amenazaban con tragarse el suelo bajo sus pies. Brillos en la oscuridad.
No sabía si era el reflejo de la luz de su linterna en la roca o algo más observándola. El traje se enganchó en las rocas. Tiró con fuerza, escuchando el crujido del material. Si no lo hubiera reforzado, aquel saliente habría sido su tumba. Solo descansaba cuando el agotamiento la vencía. «No te detengas», se dijo, apretando el puño alrededor de la pistola de impulso. La radiación empezó a bajar. Algo no cuadraba. Las rocas se alisaron mezclándose con metal. Líneas perfectas. Esquinas imposibles. «Esto no es natural. No puede serlo». Tragó saliva y siguió avanzando. No estaba sola. Alguien había estado allí. Quizá aún estuvieran. Sus reservas disminuían. Su miedo crecía. Pero ya no podía detenerse. En las paredes empezaron a aparecer símbolos geométricos, luminiscentes, que parecían vibrar bajo su mirada. Tocó uno con el guante. Un cosquilleo le recorrió el brazo. Luego, un latigazo de energía la golpeó con tal fuerza que todo se volvió negro por un instante. Cayó de rodillas, con los oídos zumbando y la vista nublada. Sia se desvaneció como la luz del atardecer. Sia abrió los ojos, pero la oscuridad duró bastante antes de que su visión se ajustara. No estaba en el túnel, no estaba en ningún lugar que reconociera. Se incorporó con dificultad, sintiendo un dolor punzante en la cabeza. El suelo bajo ella era frío y liso como metal pulido. A su alrededor, las paredes de la sala estaban cubiertas de símbolos geométricos que brillaban con una luz tenue, pulsando al ritmo de un latido invisible. «¿Dónde?», murmuró, pero su voz se perdió en la inmensidad del lugar. Se levantó con cuidado, apoyándose en una pared que parecía vibrar bajo su tacto. Su traje estaba intacto, pero la mochila había desaparecido. La linterna de plasma colgaba de su cinturón, pero no se atrevía a encenderla. Algo le decía que no debía hacer ruido. En el centro de la sala, un panel flotante emitía un resplandor azulado. Se acercó con cautela, sintiendo cómo el pulso le golpeaba las sienes. «¿Quién está ahí?», preguntó, pero solo respondió el eco de su voz. El silencio pesaba. La luz azul pulsaba, proyectando sombras líquidas en las paredes. Sia tragó saliva, sintiendo la opresión en su pecho, y entonces una luz se encendió. Un holograma apareció frente a ella. No era humano, no era siquiera una forma definida, pero habló con voz clara. «Te hemos estado esperando». Sia dio un paso atrás. Su respiración se volvió irregular. ¿Esperaban por ella o por quién? Su mente luchaba por encontrar una lógica en todo aquello, pero lo único que sentía era vértigo. Vértigo de estar sola, de no estarlo realmente. Tragó saliva. Por primera vez en años, no supo qué responder. «¿Quiénes sois?» «Los primeros habitantes de este planeta». Bajo la luz azulada del holograma, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, formando siluetas etéreas. No eran como nada que Sia hubiera visto antes. Altos, esbeltos, sin rasgos definidos, parecían más un flujo de energía contenida dentro de formas semitransparentes que cuerpos físicos. Sus colores cambiaban con cada pequeño movimiento, oscilando entre tonos metálicos y un resplandor perlado. «Somos viajeros que llegamos a la Tierra mucho antes de que el ser humano naciese». Sia frunció el ceño. «¿Vinisteis? ¿De dónde?» «De un mundo lejano, uno que ya no existe. Vinimos buscando refugio, un lugar donde empezar de nuevo». La Tierra era joven, fértil, pero inestable. No nos dimos cuenta de la amenaza hasta que fue demasiado tarde. El holograma proyectó imágenes de su historia. Un planeta moribundo, una nave titánica, su aterrizaje forzado, una civilización naciendo en la superficie del planeta. Pero entonces, el hielo. El planeta del que habían escapado les persiguió. Una gigantesca colisión entre asteroides en el espacio exterior que terminó llenando de polvo la atmósfera y provocando un enfriamiento global. Una glaciación repentina, implacable. La mayoría de ellos perecieron antes de poder evacuar. El resto
excavó en la superficie terrestre para sobrevivir. Cuando quisimos irnos, ya no pudimos. El frío nos atrapó bajo la tierra, y cuando el hielo se retiró, ya no estábamos solos. Sia vio las siguientes imágenes proyectarse en las paredes lisas de la sala donde se encontraba. Los primeros asentamientos humanos, tribus, clanes, imperios naciendo y cayendo. Los viajeros, aún ocultos bajo la superficie, observaban en silencio. Intentamos acercarnos, pero vuestros ancestros eran violentos, nos temían, nos cazaban. Las imágenes cambiaron. Seres como ellos, capturados, perseguidos, destruidos por el miedo humano. Así que decidimos escondernos, observar, esperar. El holograma titiló, su luz reflejándose en los ojos de Sia. ¿Esperar a qué? A que los humanos comprendieran que nunca estuvieron solos, y así ayudarles a evitar el destino que corrió nuestro planeta. Sia sintió que el peso de la historia caía sobre ella como una losa. ¿Hemos destruido lo que quedaba de vosotros? La humanidad se ha destruido a sí misma. Nosotros solo hemos estado aquí, ocultos, esperando, observando. Somos pocos, pero ahora que has venido, tú debes decidir, seguir aferrada al legado del ser humano o construir algo nuevo. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Sia cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez tenía una elección. Y esta vez nadie más decidiría por ella.